e innova. Y dentro de tus innovaciones que me encuentro con el libro que quisiera entender, si puedes elaborarnos, son de dos. Una es que de repente propones y dices que vamos hacia allá y no entiendo cómo ni por qué, un gobierno mundial. Ya no gobiernos locales, sino que un gobierno mundial que al final de cuentas es lo que más nos conviene. Y por el otro lado, tu hipótesis en el libro que dice que el peor error que hemos cometido como humanidad es no conocer nuestras emociones. Y una vez yo le pregunté, porque además de que es un gran intelectual, Eduardo es un gran terapeuta y amigo, y yo hace algunos años corté con una novia y tuve el atrevimiento de decirle: profesor Punset, cuando cortas y vives desamor, ¿qué hay que hacer? No sé si te acuerdas lo que me dices, pero me encantaría que se lo compartieras a la gente, porque veo 4 o 5 por ahí que les surge la respuesta, ¿no? ¿Qué es esto del gobierno mundial? Bueno, es más fácil hablar del amor y eso que aparece que del gobierno mundial. Pero es verdad que John Barr es un psicólogo americano que ha tenido el gran mérito de triturar realmente el inconsciente y poder demostrarnos fehacientemente que es en el inconsciente en donde está ocurriendo casi todo, y que lo que llamamos el pensamiento racional apenas ocupa espacio en el cerebro. Realmente lo importante es la intuición, que requiere, por supuesto, cierta práctica, requiere el conocer algunas características que son típicas de la intuición y en las que no vamos a entrar ahora. Pero el amor, y en eso tengo que echar mano de Antonio Damasio y compañía, es que han estudiado este tema muy de cerca. El amor es intratable, o sea, realmente la enamorada o el enamorado no ve otra cosa. Ya le puedes contar misa, ya le puedes contar lo que quieras, que a la amada la ve de una determinada manera y punto, y al amado lo ve de una determinada manera y punto. O sea que si tenéis que resolver algún problema, no vayáis a pedírselo a un enamorado, porque os va a contar lo indecible justamente del enamorado o de la enamorada. Es muy curioso, pero Damasio, a ver, yo le presenté a una ex enamorada o a una enamorada que se había ido el objeto del enamoramiento lejos, y me dijo: hay una solución y solo hay una, y es volverse a enamorar con la misma intensidad pero de otra persona. Dije: oye, pero esto es imposible, díselo a una recién enamorada que ha perdido su gran amor y que se enamore otra vez de otra persona con la misma intensidad. Es decir, un clavo saca otro clavo, ¿no? Como decimos los mexicanos. No, lo que me dijo Damasio, o lo que intuimos entre todos, fue que no hay que volver a los mismos bares, hay que cambiar de país, hay que cambiar de idioma, hay que cambiar casi todo para olvidar. Si persistes en mantener el mismo tipo de vida, el mismo trabajo, el mismo lugar, el mismo universo, estás condenado a llorar durante años. La segunda pregunta tenía que ver con el gobierno mundial. El Estado es una cosa accidental que nació hace 8.000 años, más o menos, cuando dejamos de ser nómadas y nos hicimos agricultores. Entonces, por primera vez generamos un excedente de fruta o de maíz o de lo que fuera, que había que guardar porque tenía un precio, y entonces
se pidió a alguien que actuara de Estado y que vigilara que nadie metiera mano y robara aquel excedente que pertenecía realmente al colectivo. Pero yo tengo una pequeña fundación que mantiene, vamos, que alimenta a un grupo de expertos para poder contestar, de psicólogos básicamente, para poder contestar a la gente que está preocupadísima por un desamor o por un cansancio horroroso o porque ha cambiado de profesión, la han echado del trabajo, no tiene gente que está realmente descolocada. Y es muy curioso, pero el otro día me vino Esther, que es la secretaria que lleva los temas de la fundación, y me dijo: Eduardo, tenemos que pagar 460 euros o francos, porque me piden que el Estado tiene que supervisar exactamente no sé qué historia de las cuentas de una fundación. Digo, oye, pero es que no le has contado al Estado que realmente hemos utilizado los proceeds, lo que recabábamos del pack Bimbo que anunciábamos y de no sé qué cosa o de otra cosa. Hemos estado formando, perdón, Nintendo, es verdad, y Nintendo. Durante 2 años estuvimos, gracias a estas donaciones, estas empresas, pudimos formar a la gente que puede contestar a estos desesperados a punto de pegarse un tiro por falta de amor, por falta de solución de estos problemas. Y bueno, para mí era un detalle evidente de que el Estado se estaba pasando, de que el Estado lo que tiene que hacer es, en todo caso, guardar aquel trozo de maíz o de trigo que pertenece al colectivo, pero pocas cosas más. Y un consejo que he aprendido y que voy a llevarme conmigo cuando decida irme un rato a otro lugar, a otro universo, es justamente que el Estado habrá que debilitarlo, habrá que quitarle cantidad de competencias y que la sociedad, en cambio, deberá asumir. En Estados Unidos, yo recuerdo, es una historia que me frappé, que me impresionó muchísimo, y es que las casas que estaban cercanas a una escuela de verdad, a una escuela que funcionaba bien, eran más caras. Y es que la gente daba tanto valor a la escuela que buscaba estar cerca de la escuela para poder enviar a sus hijos. Y como aumentaba la demanda de las casas que estaban cercanas a la escuela, aumentaba el precio. Bueno, lo que quiero decir es que tenemos muy poca práctica en ayudar a los demás, a pesar de que genéticamente ya sentimos de esta manera. Ya nos damos cuenta que desde que nacemos y a medida que nos vamos haciendo mayores, cada vez nos preocupa más qué es lo que piensa el resto del mundo de mí y qué hago con el amor que siento por el resto del mundo. Son las dos cosas más importantes, pero hemos participado muy poco. No tenemos una nobleza en España, por ejemplo, que se ocupó de no pagar impuestos durante mucho tiempo, pero no se ocupó realmente de crear universidades, de tener revoluciones científicas. Por eso es muy bonito ver al gobierno español mezclado en una fundación como esta, que puede un día por la tarde, creo que es martes o miércoles, reunir a tantas personas para meditar juntos. El amor el sábado por la tarde puede ser, como me ocurría a mí, el ir un domingo por la tarde con el coche al garaje del fondo
Monetario Internacional en Washington para acabar las cuentas del Perú. Puede ser las matemáticas, puede ser cualquier cosa, pero es algo. Puede ser hacer surfing. Yo cuando me fui es profesor al norte de California, donde hay unas olas impresionantes, para ver a los surfistas cómo se mantenían en la cima de aquellas olas. Y yo decía, pero esto es imposible. Y me decían ellos mismos, no, no es imposible, son muchas horas. O sea, simplemente no basta con identificar, con descubrir tu elemento, sino que hay que conocerlo por dentro. Y eso solo se consigue dándole muchísimas horas. Y es importantísimo esto. Y a los jóvenes, a mis alumnos en el Instituto Químico de Sarriá, yo se lo decía a menudo, oye, no tengáis miedo de echarle muchas horas, porque vale la pena. Y los que me decían, oye, una cosa son las clases y otra es el entretenimiento, yo este fin de semana me voy a no sé dónde. Y yo pensaba, para mí no va a dominar nunca su elemento. Qué importante, y creo que con esto de verdad agradecemos mucho a Eduardo Punset su presencia aquí en México, su capacidad de llevarnos más allá de los lugares comunes y que curiosamente documenta nuestro optimismo, pero entendido de otra manera. Un optimismo que nace del conocimiento, que nace de tener horizontes más amplios temporalmente y también emocionalmente, y que no nos deja realmente limitados en una cajita en donde vivimos confinados y no podemos salir de ella. Yo nada más para finalizar quisiera plantear algo que tiene que ver con esta capacidad de preguntas, de asombro que genera la mirada de Eduardo. Me acuerdo que en alguna ocasión a un niño se le estaba obligando a sentarse y la autoridad le decía, te sientas, y el niño decía, no me siento. Y volvían a decirle, te vuelves a sentar, y él volvía a decir, no me siento. Y entonces finalmente el pobre niño se queda sentado, pero levanta su manita y está planteando la mirada del futuro, que es la que tanto nos importa y nos interesa mantener para tener conciencia, porque como dice Eduardo Punset, la conciencia empieza cuando estamos mirando hacia el futuro. Lo demás tal vez tiene que ver con capacidades instintivas, intuitivas, inconscientes, pero en el momento en que pensamos el futuro estamos pensando en otra cosa. Y entonces el niño levanta su manita y le dice a la autoridad, nada más quiero decirle que por dentro sigo de pie. Muchísimas gracias por hacernos tan fructífero y tan bonito a la vez. Gracias. Sí, ya no sé por La crisis de confianza tuvo mucho que ver porque el diagnóstico fue equivocado. Se habló de una crisis planetaria, con lo cual se confundió a la gente porque en realidad el planeta como tal solo se podría hablar de crisis si tuviera un déficit cognitivo, Urano o cualquier otro planeta. Maestro, comentó que en su libro que hay que buscar el elemento, trabajar el elemento. ¿Qué nos puede comentar brevemente acerca de este mensaje? La búsqueda del elemento os pertenece a vosotros exclusivamente y puede durar un día o puede durar 50 años, pero lo importante es controlar este elemento, y solo hay una manera de controlarlo y es estudiando, es penetrando en el conocimiento. Nos tenemos que ir, ven. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias.
Acabamos de presenciar la presentación del libro Viaje al Optimismo del maestro Ponset. ¿Qué me puedes platicar de este libro, de esta presentación? Ya la platiqué todo en la presentación, espero que lo hayas escuchado. Sí, claro, por supuesto. Entre otras cosas te puedo decir que es un libro que rompe paradigmas, que te hace creerte no lo que piensas con respecto a lo que es la felicidad, a lo que es la reasignación de recursos, en referencia a lo que es las teorías de conspiración, en referencia a lo que significa la belleza, a la importancia que tiene la gestión emocional, a lo que nos depara el futuro, que por supuesto viene mucho mejor de lo que nos imaginamos. Sobresale, por ejemplo, darte cuenta que los niveles de violencia en la actualidad son muy, pero muy inferiores a los del pasado, que existe mucho mayor filantropía de la que nos imaginamos, de que al fin de cuentas cooperamos muchísimo. Es decir, es un rompe paradigmas de los últimos 20 o 15 años, de lo que se ha aprendido del cerebro y de la mente humana y en general de los gobiernos y las interacciones sociales, con base en las redes y todo este tipo de avances tecnológicos, y con base en cosas que nosotros pensábamos que íbamos muy mal y que, espérate, mi cerebro y lo que hoy sabemos, estos 20 años, repito, no lo sabíamos los últimos 2000 años. Es un avance increíble y exponencial. Desde tu punto de vista, el hombre, ¿hacia dónde va? Con todo este avance, ¿tú qué te imaginas? Va hacia tiempo libre, hacia un tiempo libre que dedica a la comunidad, a la creatividad. Va hacia un tipo de ser humano que se mezcla con máquinas. Nos vamos a volver un poquito de humano tecnológico. Vamos realmente a tener un elemento de capacidad exponencial de inteligencia, donde las máquinas pueden llegar a ese punto de singularidad del que habla Ray Kurzweil y otros, donde igual hasta son más inteligentes que nosotros, donde el problema no es la escasez sino la creatividad, donde vas a tener un aparato tecnológico para tomar 3% de la energía solar de un día y con base en ello abastecer toda la energía del planeta. Vas a tener capacidades tecnológicas para realmente transformar el agua de mar en agua potable de una manera barata y accesible, donde vas a tener un teléfono celular que te va a hacer un scan a tu cuerpo, donde vas a ir a baños y cuando hagas de tus necesidades el baño te va a reiterar de que o dejas de comer determinadas cantidades de colesterol o que vas a tener un problema. Es decir, vamos a empezar a vivir un mundo que no nos imaginamos y que la esperanza de vida probablemente para la gente que nazca en el año 2034, por lo que se predice, va a ser más o menos de 160 años. Es decir, van a cambiar las relaciones sociales. No vas a llegar con tu mujer y decir nos casamos para toda la vida, porque no es lo mismo 30 años que 160, no es lo mismo. No. Me da mucho gusto saludar a todos mis amigos y a Isaac en particular. Muchas gracias, Andrés. Claro.